Bueno, ahora ya invita a la invitación que le hicimos, ¿cierto? A esta charla sobre titulada De los árboles a los rascacielos. Primero que todo, poner que esta es una invitación a una especie de viaje, ¿ya? ¿Cómo vamos de los árboles, pasando por la madera y llegamos a su uso en edificios de gran altura? Eh, bueno, primero contarles como experiencia personal. eh, Yo de profesión soy ingeniero de la madera, estudié en la Universidad de Chile y en esta carrera tuve 2 semestres de un curso de botánica, botánica general y botánica aplicada. Y en estos cursos lo que se hace, o lo que aprendimos fue a poder, tanto primero teóricamente y después en la práctica, poder entender claves florales, poder entender la taxonomía vegetal en general y luego su aplicación a las especies de árboles, ¿ya? Que uno podría encontrar. Entonces uno aprende a distinguir entre flores, frutos, hojas, diferentes disposiciones de hojas, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esas diferencias, uno puede ir identificando diferentes tipos de árboles y, por lo tanto, identificar la especie, ¿ya? Bueno, esto es lo que uno puede desarrollar en un curso de botánica en general. Ahora, esto trajo una especie de trauma personal, ya en el sentido de que a partir de estos cursos en los cuales tuve que participar en mi formación en la universidad, eh, a partir de ahí uno tiende, ¿cierto?, a ir caminando y tratar de ver los árboles, ver las diferencias, identificar, ¿cierto?, qué especies son. En general, y esto lo he compartido con mi familia eh, ya desde hace años, y cada vez que salimos, por ejemplo, a un bosque, y siempre la historia es la misma, le comento que desde fuera siempre el bosque se va a ver muy similar, no se va a diferenciar mucho entre árboles, pero ya cuando entramos y empezamos a ver cada árbol, vamos a ver muchas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, acá, eh, voy acá. A la izquierda estamos viendo un mañío de hojas punzantes, o Podocarpus nubigenus. Podocarpus es una especie nativa del sur de Chile, del bosque o de la selva valdiviana, que se conoce tipo forestal selva valdiviana, que también se encuentra en Chiloé. Y a la derecha, Podocarpus saligna, que es mañío de hojas largas. Entonces, desde lejos, estos árboles se ven muy similares, pero cuando uno se acerca, puede diferenciar tipos de hoja diferentes, disposiciones de hoja diferentes. Otro ejemplo muy clásico del bosque nativo chileno y de Chile y Argentina en realidad, son los notofagus. Ya acá a la izquierda vemos una hoja de roble, al medio una hoja de raulí y a la derecha una hoja de coigüe. Ya, hojas muy similares, especialmente la hoja de roble y de coigüe son muy similares, y solo una pequeña diferenciación de asimetría que se alcanza a notar en la hoja de la punta a la derecha. Una pequeña asimetría es lo que hace distinguible más fácilmente una hoja de coigüe de una de roble, ¿ya? Aparte de los bordes, ¿cierto? Que ahí uno hay que ser un poquito más fino para determinar esas diferencias. Pero en general, bueno, el roble, que es un Nothofagus alpina, perdón, Nothofagus oblicua, el raulí, que es Nothofagus alpina, y el coigüe, que es Nothofagus dombei, son especies del mismo género, nativos del sur de Chile y Argentina. Sin embargo, estas diferencias botánicas, ya, que se expresan a la vista, eh, traen consigo diferencia anatómica por así decirlo, las diferencias anatómicas tienen que ver también con las botánicas, ya se relacionan. Acá vemos tres imágenes. A la izquierda, madera de roble, al medio, madera de raulí, y a la derecha, madera de coigüe, ¿ya? Entonces,
Se expresan tipos de madera diferentes, con anatomía diferente, eh, con colores, aromas diferentes y por lo tanto posibles usos también diferentes y propiedades mecánicas, físicas diferentes, diferentes densidades, por ejemplo, eh, que hacen única a cada especie. Entonces, lo interesante es eso, cuando uno entiende cómo se comporta, ¿cierto? O no cómo se comporta, cómo se expresa los árboles en su taxonomía, uno puede también diferenciar o entender que también van a haber diferencias a nivel anatómico en cuanto a la madera. Eh, bueno, acá tenemos una imagen junto en familia, esto es bosque de lenga, Nothofagus humile, otro Nothofagus que está más al sur, ya más hacia la Patagonia, eh, que también es una especie, un bosque muy característico. Eh, Bosque de Arrayán, Luma apiculata, esto también en Chiloé, donde hay bastante bosque natural de esta especie, que uno la puede caracterizar rápidamente por el tronco rojo, rojizo, ¿cierto? Y la hoja pequeña, dentada. Eh, bueno, y bosque en la isla de Chiloé, donde uno puede encontrar diferentes especies como canelo, mañío, eh, alerces, etcétera, ya entre otras especies. Eh, Ahora, esta experiencia, ¿cierto? Con los años compartidos uno puede identificar, ¿cierto? Poder aprender sobre diferentes especies. Ahora, en cuanto a mi familia, durante todos estos años que he tratado de inculcar esto a mi hijo, al final no ha resultado mucho en realidad, pero para expresar de alguna forma, ya que mi hijo todavía no le interesa mucho, en la práctica, en los cursos que dicto en las universidades, esta es la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián en Concepción, en el sur de Chile. Cada vez que parto con un curso que tiene que ver con el diseño y construcción en madera, se parte con esta expresión, ¿cierto?, del reconocimiento de árboles y la diferenciación de las maderas. Bueno, dado esto, un poco para contextualizar, ¿cierto? Que diferentes árboles tienen diferentes propiedades de madera, diferentes estilos, diferentes maderas. eh, ¿Qué pasa en esa relación entre los árboles y la madera? Acá vemos un alerce, nombre científico Fitzroya cupresoide, una especie nativa también del sur de Chile. En particular, la foto que está a la derecha muestra el árbol que se conoce como el Gran Abuelo, que está en el Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Ríos, en Chile, que según la revista Science, publicada el año pasado, se evidenció que este espécimen tiene 5.400 años de vida, o sea, el ser vivo de mayor edad documentado en el mundo, en la actualidad. Tiene 60 metros de altura, 4 metros de diámetro, 520 toneladas de peso aproximadamente. ¿Ya? Si sacamos una cuenta rápida, en el diámetro, si generalmente los árboles se miden por el diámetro del DAP, el diámetro de la altura del pecho, de 4 metros, son cerca de 0,7 milímetros por año, el crecimiento promedio en diámetro de este árbol. Eh, Otro ejemplo, los bosques de secuoya, Sequoia sempervirens, que hay en el oeste, específicamente en el estado de California, en Estados Unidos. Estos árboles grandes, ya que uno los puede identificar rápidamente para los fanáticos de Star Wars, el episodio 6 aparecen, ya que la especie es la secoya o Sequoia sempervirens. Acá está el espécimen más o el árbol más alto del mundo, hasta ahora también documentado. Este árbol tiene cerca de 600 años, tiene 116 metros de altura y 6 metros de diámetro. Y su peso estimado es de 2.500 toneladas. ¿Ya? Entonces, pensando en estos dos individuos, uno que está en Estados Unidos y otro que está en Chile, vemos que la madera permite que estos árboles, ¿cierto?, compuestos en su masa principal por madera, permite no solo vivir por cientos o miles de años, sino que también puede lograr
eh, estructuras de árboles de gran envergadura, ¿ya? Estamos hablando del espécimen, el árbol más alto del mundo, 116 metros de alto. Eh, entonces, acá entendemos que la madera se convierte en la clave, ya este material que forma la masa principal de los árboles, en los fustes o los troncos, que tiene una particularidad también, que aparte de lograr esto, uno puede entender que es un material que viene con cargas de prueba incluidas, ya durante su vida. Podemos ver que los árboles en general están sometidos a cargas de nieve, cargas de viento, cargas de sismo, ya aparte del peso mismo del árbol. Entonces, si uno hace una especie de analogía con cuando uno diseña estructuras o diseña edificios o casas, que ya la madera, durante su vida puesta en servicio en el árbol, ya ha estado sometido a cargas muy similares. Y la madera es la clave, ya un material eh, leñoso, perenne, está compuesto por fibras de celulosa y hemicelulosa eh, unidas por ligninas. La lignina es un material cementante, un adhesivo natural que une las fibras y hace que la madera trabaje como un material compuesto. Las fibras están huecas y a través de esos huecos o esos lúmenes se puede transportar agua y nutrientes, ¿ya? De hecho, las dos grandes funciones que tiene la madera, una es soporte, dar soporte a los árboles, o sea, para que los árboles puedan crecer en altura, lograr que las copas de los árboles lleguen a una buena disposición de sol, eh, y por lo tanto, para eso tiene que tener un soporte estructural, y eso lo da la madera. Y la otra función es la alimentación, ¿ya? Y la alimentación a través de los huecos de estas fibras de la madera o volúmenes se puede alimentar el árbol. Sube el agua desde la raíz hasta las copas, se genera la fotosíntesis y baja la savia y se alimenta el árbol a través de las fibras. Y en ese proceso de alimentación también va capturando CO2 de la atmósfera. Por cada 1 metro cúbico de madera en un árbol, se captura en el proceso de fotosíntesis 0,7 toneladas de dióxido de carbono equivalente, de CO2. Entonces, de alguna forma va capturando el carbono de la atmósfera, lo retiene y lo hace parte de su estructura. La madera también es un material heterogéneo, como característica es biodegradable, eh, anisotrópico, un material higroscópico y combustible. Esas son las características generales de la madera con las cuales uno debe entender y entender para poder, a partir de estas propiedades, desarrollar la tecnología para su uso y también criterios de diseño. Bueno, como les mencioné, ¿cierto? La madera o xilema tiene esas dos funciones, el soporte estructural y la alimentación. Bueno, y ahora, entendiendo este material que crece de forma natural o se fabrica, podríamos hacer también esa analogía de forma natural en los árboles, eh, por qué usarlo en edificios de gran altura? ¿Por qué llegar a su uso en rascacielos? Que es un poco el título de la charla. Bueno, en la actualidad ya han aparecido edificios de gran altura en madera, con estructura de madera, y esto está siendo de alguna forma impulsado por dos grandes vectores, ¿ya? El primero de ellos es la demanda de vivienda en altura. La ONU publicó que para el año, o estima que para el año 2050, el 70% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas. Entonces, cuando uno ve las grandes ciudades, ¿cierto? En Chile, en Latinoamérica en general, ve que hay una gran densificación, se está construyendo mayor vivienda en altura, y eso va a seguir como una tendencia. Y por otro, tenemos el cambio climático, ya que de alguna forma se contrapone a aumentar la construcción, ¿cierto? Porque a más construcción, más contaminación. Entonces, dentro de esta tensión entre una mayor demanda por vivienda en altura y las demandas también de ser más amigable con el medio ambiente para mitigar los efectos del cambio climático,
eh, aparece, ¿cierto?, la madera. Y la madera como una alternativa renovable de bajo impacto medioambiental. Eh, y es por eso que han aparecido diseños o proyectos que van en esta dirección. En esta diapositiva vemos los tres edificios más altos de madera en la actualidad en el mundo. A la derecha está el Broad Commons, que es un edificio de 53 metros de altura, tiene 18 pisos y se terminó de construir el año 2017. Un edificio de madera masiva con núcleo y podio de hormigón. El edificio que está al medio está en Brumunddal, Noruega, un edificio de 85,4 metros de altura, 18 pisos en total, se terminó de construir el año 2019. Una estructura de madera laminada y contralaminada, sin núcleo ni podio de hormigón. Y actualmente el edificio más alto del mundo tiene 86,6 metros de altura y tiene 25 pisos y se terminó de construir el año 2022, está en Milwaukee, Estados Unidos. Esto también es un edificio híbrido donde de los 25 pisos, los 6 primeros son de hormigón, o sea, un podio de hormigón, y tiene dos núcleos de hormigón armado. Y esas tipologías son las que se están usando en general para edificios de gran envergadura. Primero, en general se está tendiendo a edificios híbridos, o sea, madera hormigón acero, y la madera se usa en grandes dimensiones, o sea, losas de CLT o madera contralaminada y elementos de grandes dimensiones, madera laminada. Bueno, para entender qué es lo que está sustentando el desarrollo de edificios en altura, en madera, por mi doctorado que estoy actualmente terminando, hice una revisión documental de todas las publicaciones científicas relacionadas a edificios en altura de madera, desde el año 2017 hasta la fecha. Básicamente para entender qué cosas estaban siendo documentadas en relación a los edificios en altura de madera y entender qué cosas de alguna forma están validando su diseño y construcción en la actualidad. Bueno, este fue un artículo publicado en la revista Building, una revista científica que es de acceso abierto, así que pueden acceder, ahí está el código QR, pero también pueden buscar con Google y van a poder tener acceso al artículo completo. Lo que se hizo en este artículo fue una revisión de 112 revistas indexadas, 266 artículos científicos se revisaron respecto a diseño y construcción de edificios en altura de madera. Y se hizo un análisis de concurrencia o un análisis cualitativo de la literatura encontrada. En general, los hallazgos fueron los siguientes. Acá lo que se ve en la diapositiva es un diagrama de Sankey, donde relaciona categorías. En este caso, todas las publicaciones que mencionaban avances sobre sostenibilidad. Acá vemos un nodo que es sostenibilidad económica, un nodo de color verde, sostenibilidad ambiental, un nodo de color naranjo, y sostenibilidad social, un nodo de color azul. Y el ancho de las bandas que une cada nodo son la cantidad de hallazgos o conclusiones que relacionan esas categorías, ¿ya? Por ejemplo, hay 14 publicaciones que eh, evidencian avances en sostenibilidad económica y ambiental, que las relacionan. Y de esa manera uno puede ir entendiendo con qué intensidad se está publicando y qué tipo de conclusiones o de avances se han desarrollado en función de los edificios de madera. En cuanto a sostenibilidad, acá tenemos el edificio se llama Campus Swatch y Omega, que está en Viena, en Europa. Eh, Diseñado por Shigeru Ban, arquitectos, ¿ya? Y un edificio que tiene una zona de 5 pisos de madera y una especie de cáscara que envuelve gran parte del edificio, desarrollada en madera laminada. Bueno, les muestro este proyecto para evidenciar algunos de los avances en sostenibilidad que se han evidenciado. Eh, Se evidencian las publicaciones científicas
una percepción hacia los edificios de madera con un atractivo estético, o sea, que son atractivos estéticamente. De esa forma lo perciben los usuarios y los profesionales de la industria. También se destaca la percepción respecto a uso de materiales locales, ¿ya? O sea, la madera como material local, y diseños innovadores, ¿ya? Por eso puse este ejemplo del campus Swatch Omega como un ejemplo de que reúne esas condiciones. Acá vemos en esta imagen el proyecto Arbora. Esto está en Quebec, Canadá. Es un proyecto de vivienda social de cerca de 55.000 metros cuadrados construidos. Son edificios de 5 pisos en CLT, madera contra laminado. Y un poco les muestro este proyecto también para evidenciar parte de los avances relacionados a sostenibilidad de las publicaciones científicas. En general, las publicaciones evidencian que hay una percepción ecológica de este tipo de proyectos, que tienen costos competitivos en relación a la construcción tradicional en el hormigón y acero, y son de rápido montaje, ¿ya? Eso es lo que se evidencia dentro de la literatura. Este es el edificio Asen, que actualmente es el edificio más alto del mundo. Ahí uno puede ver el atractivo estético interior, ¿cierto? Donde también se pueden ver elementos estructurales de madera laminada y losas de CLT. Eh, bueno, este edificio en particular, el arquitecto menciona que la madera que se usó en este proyecto equivale a secuestrar 2000 o a un CO2 secuestrado o capturado, ¿cierto? Equivalente a sacar de circulación 2.400 autos en un año, ¿ya? O sea, hay un importante, ¿cierto?, captura de carbono solo en la madera que formó parte de la estructura de este proyecto. Y este proyecto es más cercano a nosotros. Esto está en Santiago, Chile, en la comuna de Los Espejos. Es un proyecto de vivienda social que se está terminando justamente durante estos meses, desarrollado por la empresa Tecnofast y Archiplan. Eh, es un proyecto de 4 pisos con módulos tridimensionales que se desarrolló. Voy a presentar un video. Bueno, ahí hay un timelapse de la montaje de los módulos de este proyecto que está en la comuna de Los Espejos, en Santiago. Entonces, son módulos tridimensionales que venían con terminaciones ya de fábrica. O sea, cada módulo en su interior tiene las terminaciones interiores, las conexiones para y toda la instalación eléctrica, sanitaria, de agua, artefactos, de baño, cocina. Ya, todo eso venía dentro del módulo y luego en obra se conectaban por fuera básicamente y por las zonas de chaff. Ahí vemos el avance del montaje de estos módulos y cómo se van conectando finalmente. Bueno, este proyecto en particular, también, ¿cierto? Yendo en la línea de los avances en sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad social, ambiental y económica, este proyecto es de 60 viviendas. eh, Se construyó con 49 módulos, como los que vimos recién en el video, y demoró 71 días en el montaje completo de todo el proyecto, las 60 viviendas, 71 días de montaje de los 149 módulos. Hay un poco una evidencia, ¿cierto?, más tangible y más cercana de estos avances en sostenibilidad de los edificios de madera. Bueno, otros hallazgos, y acá no quiero enredarlos con esta diapositiva, pero otros hallazgos encontrados en la revisión documental relacionada a edificios de madera son los avances relacionados a ingeniería y construcción, ¿ya? Donde vemos que una de las categorías que más se repite o que tiene mayor intensidad es análisis sísmico de edificios de madera, y luego le sigue diseño de uniones, ¿ya? Y luego ahí ya se conecta con otras categorías que son también importantes, pero de alguna forma tributan a estas dos principalmente,
¿ya? Entonces aquí uno evidencia que la mayor cantidad de investigación científica relacionada a edificios en altura de madera se enfocó en el diseño o comportamiento sísmico, análisis sísmico y en el diseño de uniones. ¿Ya? Esos son los dos grandes vectores, ¿ya? Lo que hay publicado y que de alguna forma ha respaldado el diseño de construcción en gran altura en madera. Acá está el ASEN, un poco para mostrar lo que ya le había comentado. Acá tenemos a la izquierda, en la foto de la izquierda superior, eh, el sistema estructural del ASEN. Como les mencionaba, un podio de 6 pisos de hormigón armado. Entonces, con ese simple gesto, uno separa la madera del nivel del suelo y evita muchos problemas relacionados a humedades y también a posibles ataques de insectos. Entonces, con eso, ya de alguna forma es un criterio bastante simple, eh, con el cual uno ya tiene un criterio importante de protección por diseño. Bueno, aparte de eso, tiene dos núcleos de hormigón armado que se ven arriba, que son las cajas de ascensor y escalera, que de alguna forma son los que se encargan, o estos núcleos de hormigón, perdón, núcleos de hormigón, se encargan de las cargas laterales, o sea, las cargas de sismo o las cargas de viento. ¿Ya? Entonces, en general, cuando una estructura de edificios híbridos de madera como el ASEN o el Brook Commons, que está en Vancouver, Canadá, eh, uno tiene una disposición estructural que el hormigón se encarga de las cargas laterales de viento y sismo, y la madera, todo el entramado de madera alrededor de los núcleos, se encarga de las cargas gravitacionales. Y con eso se conforma un sistema estructural bastante robusto y que tiene un muy buen comportamiento en gran altura. ¿Ya? Y ahí, bueno, vemos algunas fotos interiores del ASEN, ¿cierto? En los interiores de los departamentos de este proyecto. Entonces, como les comenté, los principales avances en ingeniería tienen que ver con el diseño sísmico, con diseño de estructuras híbridas y el diseño estructural en CLT. Esta es otra imagen de un proyecto que está en Chile también, el campamento Pérez Caldera, esto de la minera Anglo American en la región de Valparaíso. Son 8 edificios de 6 pisos de altura. De hecho, este hasta la fecha es el edificio más alto en madera de Chile. Eh, y también montado por la empresa Tecnofast, diseñado y construido y montado por la empresa Tecnofast en este campamento minero, y también en base a módulos tridimensionales. Y acá el desafío, cuando uno construye con módulos tridimensionales, es el sistema de uniones. Cómo desarrolla un sistema de uniones que conecte los módulos y lo haga trabajar como una estructura a todos, principalmente frente a riesgos sísmicos, ¿ya? Riesgo de, ¿cierto? De una zona de alta sismicidad, que es bastante probable. ¿Cómo conecto todo para que se comporte bien frente a cargas de ese estilo? Bueno, y en este proyecto un buen ejemplo de cómo desarrollar uniones innovadoras para dar solución a esta problemática del proyecto, del diseño. Y también interesante es que este proyecto, bueno, el diseño de uniones, como les mencionaba, fue interesante, que es parte de la evidencia en también la literatura científica. La construcción modular también es una tendencia a nivel internacional, no solo en este proyecto, sino a nivel internacional es una tendencia dado lo efectivo en cuanto a productividad. Y también el diseño frente al fuego aparece como otro vector importante en avances relacionados a ingeniería. ¿Ya? En particular, este proyecto de campamento minero tiene soluciones constructivas de 2 horas de resistencia al fuego, o sea, F120. Bueno, y finalmente tenemos estructuras como esta, este es el Brundal de Noruega, y acá ya pasamos a otra categoría sobre diseño colaborativo. ¿Ya? ¿Cómo logramos que esta pieza que aparece en la foto a la derecha inferior, que es una columna, eh, pueda mecanizarse, como aparece acá, ya con rebajes ya realizados con una CNC, con perforaciones también realizadas con una CNC, con los eh, espacios para introducir herrajería, ¿ya? Y luego este elemento, columna, se comporte o se una
o una estructura prefabricada como la que aparece arriba, y esta estructura finalmente se convierte en un edificio de gran altura. Entonces, para lograr esto, hay un proceso de diseño colaborativo muy significativo. O sea, se parte en una etapa muy temprana del diseño, donde no solo el arquitecto está diseñando, sino que está diseñando junto al ingeniero, junto a la empresa que va a realizar el montaje, junto a la empresa que va a fabricar los elementos de madera, y muchas otras especialidades. Entonces, de manera muy temprana, para desarrollar este tipo de edificio, se debe diseñar como un equipo, y de forma colaborativa. Y eso es una parte, y lo otro es usar la tecnología que se requiere para estos procesos. O sea, todo esto se hace bajo un modelo BIM, que es un modelo virtual del edificio, que se trabaja en software, ¿ya? Como CADWORK, que les mencionaba al inicio sobre el diplomado. Y estos software son los que van conectando finalmente con las máquinas CNC. O sea, cuando ya se desarrolla todo el proceso de ingeniería, de arquitectura, especialidades, etcétera, durante todo el proceso de diseño, se cierra el proyecto, se dan todos los OK de todas las áreas o todas las especialidades, y a partir de ese diseño final del edificio se lleva estos archivos ya del modelo BIM a conectarse a las máquinas CNC de la empresa que va a manufacturar. Y con eso detalle se logra esto, ¿ya? Entonces se tienen piezas con errores dimensionales no mayores al milímetro, por lo tanto funcionan y van a encajar en terreno. ¿Ya? Entonces, acá hay todo un desarrollo de modelos BIM, de diseño para fabricación y montaje, y de, ¿cierto?, manufactura avanzada a través de máquinas CNC que se conectan con estos modelos BIM, que básicamente son los avances que se han evidenciado incipientemente, pero se han evidenciado ya en relación a edificios en altura en madera. Proceso de diseño integrado, como ya les mencioné, BIM, diseño para fabricación y montaje, y también programas de control de calidad. Bueno, como grandes conclusiones de toda esta revisión documental, la madera en altura está en aumento y va a seguir en aumento. Van a aparecer cada vez más edificios en altura de madera, por las condiciones que les mencionaba al inicio de la charla. También hay avances muy bien documentados en sostenibilidad, tanto sostenibilidad social, económica y ambiental. Hay un respaldo bastante robusto en avances de ingeniería, como el análisis sísmico, diseño sísmico, comportamiento sísmico, todo lo que tenga que ver con ese tema, y diseño de uniones, y como tercer gran tema, el diseño frente al fuego. Y hay una tendencia incipiente, pero que va a ir con tendencia, va a ir creciendo, eh, en la documentación, al desarrollo de diseño colaborativo, ya para diseñar este tipo de proyectos. Bueno, para finalizar, les quería mostrar básicamente algunos proyectos que ya están construidos en Chile, en mediana altura. Este es el edificio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en Santiago, el Campus Lo Contador, que es un edificio de 4 pisos, contando eh, el auditorio que tienen arriba. Tiene 4 pisos, el primer piso es de hormigón, los 3 siguientes son de madera laminado, ¿ya? Este se llama Horizonte Pacífico, un edificio entramado ligero que está en la comuna de San Pedro de la Paz, en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile, donde se diseñaron 5 edificios de 4 pisos, en total 80 departamentos para vivienda social, con entramado ligero de madera. Esto lo hizo la empresa Patawal Home, y también a través de diseño con un modelo BIM. El edificio del campamento minero Pérez Caldera, que ya les había comentado, hasta la fecha el edificio más alto en madera en Chile. 6 pisos, 8 edificios, cerca de poco más de 30.000 metros cuadrados construidos. También está la torre experimental de la Universidad del Biobío, una torre de madera contralaminada, que se diseñó y se construyó para poder realizar mediciones estructurales y de habitabilidad dentro del edificio. ¿Ya? Un proyecto bien interesante,
que desarrolló una metodología de diseño colaborativo desde la génesis del proyecto, y lo cual concluyó exitosamente con la construcción de esta torre en CLT con un montaje de elementos industrializados como vemos a la derecha. Un buen ejemplo de cómo desarrollar este tipo de proyectos. El que ya les mostré también, que está en Santiago, Los Espejos, este proyecto de 60 viviendas sociales de 4 pisos en entramado ligero con módulos tridimensionales. Y ahora se va a hacer otro proyecto en la comuna de Renca, en Santiago también, eh, que va a ser con un sistema constructivo similar, pero son cerca, un poquito más de 100 departamentos, si no me equivoco. Este es un proyecto que está en construcción, el pabellón docente de la Universidad Católica de Temuco, al sur de Chile. Un edificio híbrido con un núcleo de hormigón y elementos de madera laminada y contralaminada alrededor de este núcleo. Ya está siendo fabricado por la empresa Lamitec. Y este proyecto no está construido, pero sí ya está diseñado y tiene permiso de edificación, que es el edificio Tamango, que es un proyecto inmobiliario que se va a construir en la ciudad de Coyhaique. Un edificio de 12 pisos, híbrido en madera, donde tiene un podio de hormigón armado y dos núcleos de hormigón armado. Y alrededor de esos núcleos y sobre el podio de hormigón se desarrolla un sistema estructural en madera con losas de madera contralaminada y elementos verticales, columnas de madera laminada. ¿Ya? Eh, bueno, y con eso quiero terminar la presentación. Así que agradecerles por su atención.